completamente diferente al de la LOE. El de la LOE son ramas o circuitos internos que pueden concurrir en un mismo tronco. Y aquí lo que tenemos es una estructura en abanico que una vez tomada una opción cuesta regresar y les cuesta regresar a las criaturas, a las personas, niños y niñas de 14 años, que a los 14 años si uno se autorrecuerda, pues en realidad no sabía exactamente qué quería ser en la vida, si bombero, enfermera o monja, no se sabía lo que se quería ser. Quiero decir que aquí hay muchas dificultades y por lo tanto todo el mundo, incluso los países de la OCDE, afirman que la segregación temprana no solo no sirve para el individuo, sino que tampoco mejora el desempeño general. Y la razón es muy sencilla, y es que necesitamos no solo los picos excelentes, necesitamos la competencia del grupo en su conjunto para poder avanzar como país. Pero dicho esto, yo sí que quiero preguntar, aprovechando que tenemos aquí la representación de ELA, sí que quiero preguntar algunas cosas, porque sí que me parece que pueden, a lo mejor, se puede hacer un esfuerzo de mayor razonamiento para evitar una ultraposición dogmática que impide llegar siempre a acuerdos en cuestiones educativas que nos importan en general. Yo creo que esta comisión intenta por todos los medios siempre llegar a algunas conclusiones eficientes que sirvan para el sistema a pesar de la diversidad ideológica en la que nos movemos. Y son las siguientes. Es decir, ¿qué le faltaría, qué le falta, según ELA, a nuestro sistema educativo vasco, ahora, que todavía no se ha aplicado o se está aplicando de tapadillo la LOMCE, ¿qué le falta para ser un sistema educativo propio? Oiga, porque venimos diciendo que es un sistema educativo propio desde tiempo inmemorial. Ya en la época de Ignacio Oliveri ya decíamos que era sistema educativo propio, no solo de Ignacio, sino antes. Sistema educativo propio, y no lo hemos venido cambiando, ha venido construyéndose igual, lo hemos venido desarrollando. Por lo tanto, ¿qué le falta? ¿Qué significa propio? ¿Qué le falta para ser un sistema educativo propio? A ver si nos vamos a deslizar mucho por la pendiente y al final acabamos siendo el sistema autárquico franquista, que era el de aislamiento. Oiga, es que no solamente tenemos que tener sistemas de cohesión con el resto, con las demás comunidades autónomas de nuestro entorno y el resto del Estado, sino con Europa también. Estamos construyendo un espacio común. Por tanto, tenemos que tener esos sistemas de cohesión. Nuestros alumnos tienen que ser bien recibidos, igualmente recibidos en Granada cuando se desplazan, que en Berlín. Por tanto, ¿qué es eso? Porque nosotros pensamos que el sistema educativo vasco es propio. La siguiente cuestión que quiero preguntar, que siempre se repite como una especie de mantra, y que a mí me gustaría mucho llegar genuinamente a una reflexión de fondo con el resto de fuerzas políticas y sindicales también. Es decir, a mí me parece que esto nos lo exige la educación vasca. Se dice, el modelo D, hay una proporción del modelo D que ni siquiera que llega a conseguir los resultados apetecidos. Oiga, entonces, ¿qué se propone? Es decir, que los niños, además del modelo D en la escuela, ¿qué tengan? Es decir, ¿cómo hacemos esto? O es que, porque también con esto, cuidado, no sea que vaya a ser que efectivamente si el modelo D no consigue los resultados apetecidos, ni el B ni el A, oiga, pues mire que cada uno estudie su lengua porque por lo menos conseguirá alcanzar un nivel de nota mayor, porque siempre ayuda, como es lógico. Por lo tanto, ojo también con eso, porque además aquí se producen dos efectos. Uno, que efectivamente el modelo D no llega para una proporción que usted le ha dicho grande y no la quiero repetir, pero el siguiente efecto que se produce es, oiga, ¿qué pasa? ¿Que la educación solo tiene como objetivo el euskera? Es que esto es muy serio. Tercera cuestión, el tema de la religión. La última combinación que hace Bert en el arte de Birlibirlo que se trae entre manos es que realmente la religión se traslada la responsabilidad a las comunidades autónomas, lo habrán oído ustedes también. Entonces la cuestión la tenemos aquí. Oiga, ¿cuál es la opinión que tiene ELA con respecto a qué sitio, qué lugar ha de tener la religión en el ámbito escolar? Nosotros tenemos la idea clara y la hemos expresado. ¿Qué debería hacer la comunidad autónoma con la religión? La siguiente cuestión es el tema de la educación pública y la educación concertada en el sistema educativo vasco. Y este es un tema de muchísimo calado.
la LOMCE lo que viene a hacer es eliminar, y es la primera ley que lo hace, la educación como servicio público esencial. Esta es una cuestión de alta envergadura. Y la siguiente cuestión que hace, es decir, que es la misma naturaleza la pública que la concertada y que por lo tanto estamos a demanda y que cualquier administración educativa podrá sacar una convocatoria para terrenos que puedan ser ocupados por la concertada. Aquí se ha dado un debate por medio de las cúpulas de la concertada de eficiencia con respecto a la pública. Y claro, este es un tema de muchísimo calado, que también o nos alineamos o empezamos a repartir intereses, etc. Esta es una cuestión de importancia y me gustaría conocer su opinión. En la FP transitoria, aquí de repente hemos dicho que nos hemos lanzado con una FP transitoria de un año que nos va a dejar a los alumnos, en fin, colgados en el sistema, en el sentido de que ni son FP básica ni son PCPIS. Esos alumnos están en un proceso completamente de innovación no avalado por nadie. ¿Qué opinión tienen ustedes de la FP transitoria? Porque, en fin, ¿para qué vale Heziberri 2020? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuáles son los principales desafíos del sistema educativo? Corro ahora más porque parece que no me va a dar mucho tiempo. Entonces, quiero decir, el sistema educativo no puede estancarse, el sistema educativo vasco, no puede ni siquiera ensimismarse con una lengua. Oiga, ¿cuáles son sus desafíos de modernidad? ¿Cuáles son sus desafíos? Los desafíos del sistema educativo vasco son rescatar a supuestamente los 54 centros peores de su situación. ¿Qué es Heziberri 2020? ¿Qué añade, qué valor añade a lo que nosotros tenemos ya? Por lo tanto, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cómo podríamos llegar a ser eficientes todos, fuerzas políticas y sindicatos, desde la diversidad, pero para hacer avanzar a la educación vasca? Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, eta orain azkenik talde jeltzaletik Aretara Unabeña ordezkariak dauka hitza. Eskerrik asko, batzordeburu Andrea. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a los representantes de la por venir a esta comisión y por dar las explicaciones que nos han dado. Bien, usted ha hecho un análisis general sobre el modelo educativo. Eta nire ustez ez horren beste nola egin aurka no ha hecho un análisis sobre cómo hacer frente a la LOMCE, por lo menos no tanto como yo hubiera esperado. Yo voy a hacer también algunas menciones a algunos planteamientos que se han hecho en este Parlamento para contextualizar mi intervención, ya que la comparecencia que hoy se planteaba, por lo que he leído, en parte para criticar la falta de contundencia del Gobierno vasco ante la LOMCE y, por otra parte, a ver cómo va a evitar ELA su aplicación. Sobre si se trata de soslayar la LOMCE mediante el desarrollo del sistema educativo propio, como plantea el Gobierno y que me ha parecido también entender un poco que es la línea que ustedes plantean, o desde la insumisión que plantean otros. Claro, aquí decía que iba a hacer algunas menciones porque aquí se nos ha planteado en más de una ocasión que la insumisión a la ley se nos pide en un Parlamento cuya función principal es legislar que se incumplan leyes vigentes porque no nos gustan o no nos parecen justas o no nos parecen adecuadas. Claro, el problema está que cómo vamos a pedir nosotros, legisladores, que se cumplan las nuestras y a quien no les gusta, que hay muchos en este país también, cuando hablo de este país siempre hablo de Euskadi, que no les gustan también, y claro, les vamos a decir no vamos a aplicar unas, pero vamos a aplicar otras. Es un tema bastante complejo, por lo menos para un legislativo o para cualquier institución, gobierno, etcétera. Eso creo que es bastante fácil de comprender. Por eso, otra cuestión que se ha planteado en este Parlamento ha sido siempre una especie de falta de contundencia del Gobierno vasco desde el inicio para hacer frente a la LOMCE, porque se decía que el Gobierno vasco se había dedicado a negociar y no tanto a oponerse, cuando efectivamente hizo las dos cosas. De saque se opuso a la LOMCE, dijo que no, y por otro lado planteó el negociar la no aplicación en Euskadi, algo que creo que es un planteamiento bastante inteligente, teniendo en cuenta sobre todo que la ley, teniendo el Gobierno español mayoría absoluta como tiene, la iba a aprobar sí o sí, y que una vez después de aprobada, incluso mucha gente que decía que eso no se debe hacer, que no hay que negociar, luego dice no, pero hay que aplicarla porque es una ley en vigor, lo cual pues parece que eso es al final
el lugar donde va a desembocar lógicamente siempre todo este tipo de planteamientos. Dicho esto, a nosotros sinceramente nos ha parecido siempre absolutamente colaboracionista digo, el criticar que el gobierno vasco intente negociar la no aplicación en Euskadi y luego saber que esa ley se iba a aprobar, sabiendo que esa ley se iba a aprobar. Y nos parece además absolutamente desmovilizador para la ciudadanía vasca a la que se le dice no, nos podemos oponer de no sé qué maneras, cuando al final sabemos que eso lo más que vamos a conseguir es intentar soslayarla, como al parecer han planteado ustedes. Pero sí, al final la ley está, la ley se acata. Luego el soslayarla, cumplimiento o no cumplimiento, es otra cosa y ver, pero realmente incluso cuando se dice yo no voy a aplicar o lo he aplicado de otra manera, ya estás acatando, lo que estás intentando es soslayarla. Y esto. Entonces, dicho todo esto, yo creo que estando como estamos en mayoría en contra de la LOMCE en este país, lo que creo que tenemos que buscar son concitar apoyos de las personas precisamente para explicar perfectamente cuáles son los daños que esto está causando y luego, pues si es necesario, ya me extenderé más en este tipo de análisis. Por lo que a ustedes les he entendido, están planteando, como he dicho, el hacer frente a la LOMCE mediante el desarrollo del sistema propio, de desarrollos curriculares, etcétera, etcétera, lo cual nos parece muy bien, creo que el Gobierno vasco también lo ha planteado de ese modo. Lo que sí quisiera saber es cómo concretan ustedes algunas de esas posiciones. Por ejemplo, por poner un ejemplo, y que sí me gustaría si lo puede contestar, ¿podrían concretar, por ejemplo, de qué modo van a oponerse, por ejemplo, a las reválidas, a que se hagan las reválidas? ¿Qué es lo que plantean? En mi opinión, creo que lo más importante es concitar el mayor número de apoyos. Creo que es muy importante o importantísimo no ofrecer soluciones que no sean reales y, sobre todo, no marear a la ciudadanía, porque al final la acabaremos desmotivando. No hay que marear con cuestiones que no sean realmente para cumplir. Porque no vale decir muchas veces vamos a hacer esto o queremos hacer esto, pero que luego lo apliquen otros, sabiendo que una parte importante de la comunidad educativa no va a entrar en ciertas premisas o no va a intentar o no va a querer participar de ciertas posiciones. ¿Por qué? Pues porque ya lo han dicho. De momento nada más, eskerrik asko. Mila esker, eta orain talden txanda amaituta. Finaliza el primer turno de partidos, de grupos, tienen ustedes nuevamente la palabra. Bueno, ez dakiz zenbat gauza atera dien, eta nahiko komplikatu da, modu lapurrean honi erantzutea. Bueno, pixka bat orden batean Por hacerlo de manera ordenada. Bueno, ze percepzio eta jasotzen den ikastetxeetan eta nik uste dut LOMCEren inguruan orokorrean eta ez langileen aldetik bakarrik, baizik bai gurasoen aldetik, bai ikasleen aldetik, eta nik esango nuke jendartean ere kezka dagoela. Kezka dago eta modu ezberdinetan artikulatzen den kezka bat da. Kasu batzutan ez dakigulako zer gertatuko da. Oraindik ere airean daudelako hainbat gauza, eta honetan sartuko naiz gero Heziberri 2020ekin eta baina gauza asko airean daudelako, eta beste alde batetik ikusten dalako hezkuntza erreforma honen grabedadea non dagoen. Eta zailtasunak ikusten dira aurre egiterako orduan, eta horrek ere kezka sortzen du. Y eso también supone un motivo de preocupación en los centros escolares. Eta gero horretan sartuko naiz, zer dan gu planteatzen ari gara. Detallar qué es lo que nosotros estamos planteando. Eusko Jaurlaritza planteatzen ari denaren inguruan, elak bere posizioa oso argi dauka eta publiko egina dauka. Eta hori kezka sortzen dugu Eusko Jaurlaritzak hasieratik
lomceren inguruan hartu duen posizioa. Besteak beste, iruditzen zaigulako lomceari aurre egiten ari denaren itxura ematen duelako, baino oinarrian ez dagolako elementurik benetan lomcea geldiarazteko gure ikastetxetan ez sartzeko edo lomceri aurre egiteko. Besteak beste, guk publikoki ere adierazi dugu, kezkagarri iruditzen zaigula, adibidez, esperantza jartzea edo jendarteari ustearaztea konstituzionalera errekursua jarrita horrek zerbait eman dezaken. Hain zuzen ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak 80. hamarkadan horrelako gaien inguruan eta eskuduntzen inguruan konstituzionalerako bidea agortutzat eman zuenean, besteak beste, tribunal politiko bat zela esaten zuelako. Eta konstituzionalak beti arrazoia gai hauetan gobernuari ematen zielako. Eta honetan ere berdin izango da. Nik uste garbi esan behar diogula jendeari, konstituzionalerako bideak ez duela ezer galaraziko. Konstituzionalak erabakiko du hemendik 4 urtera edo jakintzazun. Eta bitxarte horretan, gauza asko egiteko geratuko. Eta Heziberri 2020 inguruan, guk jaurlaritzari adierazi diogu, guk ez daukagu inongo arazorik eta uste dugu egin behar dela hezkuntza lege baten inguruan hitz egitea, horren artikulazioaren inguruan hitz egitea, kurrikulum propioaren garapenaren inguruan jardutea, baina ezin daitekena esan da Heziberri 2020 edo ezin esan edo sinistarazi jendeari edo zalantzan ustea Heziberri 2020 lomceri aurre egiteko instrumentu bat izango da. Hori ezin daiteke. Besteak beste lege organiko bat buruz hitz egiten ari. Oso ondo estrukturatutako, oso lege txarra, baina oso ondo pentsatuta dagoelako nola blindatu egin nahi den. Eta blindaje elementu oso garrantzitsua. Bestea beste rebalida. Heziberri 2020ek balioko du balio duenarentzat, baino ez lomceri aurre egiteko. Eta guri horrek kezka berezia sortzen. Besteak beste, jendarteari ezin zaialako sinistarazi konstituzionalera joz edo Heziberri 2020ekin lomceri aurre egiteko. 2020 se va a hacer frente a la 11. Bueno, puntu horretan, ezta. Gero, Oyarzabal jaunak esaten digunaren inguruan, nien esartuko gauzetan, baina nik uste hainbat konsiderazio onarkaitzak direla. Eta demokrazia falta nabaria ikusten dutena. Elak hitz egingo du iruditzen zaionaren inguruan. Eta bere iritzia emango du iruditzen zaionaren inguruan. Horregatik da, erakunde autonomo bat. Sindikatu batek, edo kasu honetan Partidu Popularrak ez du erabakiko sindikatu batek zer buruz hitz egin dezaken eta zertan jarduten duen eta zertan ez. Hori garbi. Noski politikan sartzen gerala. Por supuesto que nos metemos en política. Es que lehen mailako arazo politiko baten aurrean gaude. Horregatik sartzen gara politikan. Honetan eta beste hainbat gauzetan. Eske jendarteari bere oinarrian eragiten dion puntuen inguruan hitz egiten ari gara. Guk noski emango dugula gure iritzia. Besteak beste, hezkuntza sistema osoa baldintzatzen delako. Hezkuntza sistema osoa, jendarte osoa, gurasoak eta langileak. Gure iritzia ez dugu mugatzen cuestión laboral. Nuestra opinión a las cuestiones laborales, y eso quiero que lo tenga usted también claro. Eta esatea herri honetan arazo bat daukagula hezkuntzan eta arazo hori sindikatuak garela, hori uste dut demokrazia falta izugarri bat da. Hitz egiten ari zera hezkuntzan lehen sindikatuarekin. Ego Euskal Herrian lehen sindikatuarekin, eta autonomia erkidegoan ere lehen sindikatuarekin. Langileek aukeratutakoa, tamalez, Partido Popularrentzat langileek aukeratutakoa. Baina hori horrela, demokrazia kuestio bat da. Nik errespetu pixka bat eskatuko nuke puntu horretan. Eta
nik ez dut inungo momentutan hitz egin itunpeko ikastetxean despilfarroaren inguruan. Besteak beste hitz egin dut guk gure hezkuntza sisteman inbertitzeke ditugula 723 milioi. Horri buruz hitz egin dut. Eta hitz egin dut itunpeko irakaskuntzaren inguruan LOMCek hainbat aldaketa sartzen dituela, baina kontrol publikorako mekanismorik ez duela. Hori da, sindikatu honek izan duena. Eso es lo que ha dicho este sindicato sobre ese punto. No ha dicho nada más, no ha dicho otra cosa. Si usted quiere añadir otras cosas, señor Oyarzabal, es cuestión suya. Zelandereak komentatu duenaren inguruan, zer falta zaio gure hezkuntza sistemari propioa izateko? Ziurrenik bere oinarrian onartua daukana egi bihurtzea, eskuduntza osoa daukana, eskuduntza osoa onartuta dago, baina praktikan ez dakit noiz bait eskuduntza osoarekin funtzionatu izan dugu. Ez dugu guk erabakitzen gure hezkuntza sistemaren egitura osoa. Puntu batzuetan bai, erabakitzen dugu, baina orain arte, LOMCE etorri arte ere, 155 kurrikuluma estatuak erabakitakoa da. Eta beste hainbat puntutan. Zer behar ditu gure hezkuntza sistema? Ez ditut berriro errepikatuko, baina plantillen inguruan uste dut garbi utzi dudala. Ikasle gela ratioen inguruan, edo behar beretzi eta aniztasun funtzionaren inguruan, plantillak berritzea eta egonkortzearen inguruan, oso arazo larria daukagu plantillen zaharkitzearen inguruan, edo oso arazo larria daukagu hezkuntza publikoan behin-behinekotasunarekin, ordezkapenen inguruan, langileen prestakuntzarako baliabide gehiago jartzean, ikastetxen autonomiaren inguruan, langile taldeak egonkortzearen inguruan, pedagogia berritzaileak ezartzearen inguruan, inklusibidadearen inguruan, Euskal Herrian sustraituta eta mundura zabaltzen dana garatu ahal izateko kurrikulum propioaren garapenean, horren beharrak nabaria direla, zer esanik ez da euskalduntzen inguruan. Eta horri lotuta, sobre el tema de la euskaldunización y relacionado con esto, zer proposatzen dan, esaten danean, ereduak ez duela euskalduntzen, errealitatearen gure egoera linguistikoaren analisi sakon bat eginez, eta diglosiak lantzen diren moduan landuta, ikusiko dugu eskolatze propiotik haratago, eskolatik kanporako hainbat neurri ere artikulatu behar direla. Ikasgeletatik haratago dihoaztenak, eta eskoletan gauzatzen direnak, eta eskoletik kanpo ere gauzatzen direnak. Berez, hizkuntza politika oso batekin zerikusia dute. Besteak beste, proposatzen dugun ikasle euskaldun eleaniztunak proposamenean, horretara goaz. Eredua, edo euskalduntzen duten ereduak ardatzartuta garatzera. Eta guretzat euskera bakarrik ez, baina euskerari gabe ez. Euskera bakarrik ez, baina euskerari gabe ez. Horregatik proposatzen dugu hain zuzen, ikasle euskaldun eleaniztunak nahi ditugula. Eta autonomia erkidegoan, elebidunak izateaz gain, hiruelekoak edo gehiago izatea. Baina hori ezinezkoa da euskera galtzen baldin badago bidea. Ildo horretatik. Erlijioaren inguruan planteaturikoarekin, guk askotan defenditu izan dugu, eta orain ere berriro defenditzen dugu, erlijioaren inguruan hartu beharreko erabakiak hemen hartu behar ditugula, eta ezin dutela kasu honetan instituzio erlijiosoek honen gaineko erabaki ahalmenik izan. Hau da, ez ikasgaien edukiaren inguruan, ez irakasleen kontratazioaren inguruan, ez da ere habilitazioak kentzerako orduan. Hori da, hain zuzen ere, bermatu behar dugu. Eta erlijioa
edo mundu ikuskeren inguruan, eta abar, besteak beste euskal kurrikulumean ere gauzatuta dagoen aukeretako bat da, mundu ikuskera ezberdinak eta abar, hori bermatu behar dugu, baino ez erakunde erlijiosotatik, baizik eta gizarte zibiletik. Hori da hemen eratu behar dugu. Bai eduki aldetik, eta horretan sinismen guztiak posible izan behar dira, bermatuta egon behar dira mundu ikuskera ezberdinak, ateismotik, agnostizismotik eta sinismen ezberdinetara gauzatuta, eta hoien inguruan, bai edukien inguruan, eta bai hori emango duten langileak, ezin ditu instituzio erlijiosoek arautu. Eta hori da, entzutzen ere, LOMCek ezartzen duena edo mantentzen du. Estatua eta Vatikanoen arteko akordioaren inguruan. Eta Zela Andereak esan duen moduan, nik ere nire aurkezpenean garbi utzi dut, LOMCek egiten duen puntuetako bat, hain zuzen ere da, hezkuntza publikoaren unibersaltasuna eta kobertura unibersal hori mugatu edo baldintzatu egiten du, eta guretzat hori larria da. Hain zuzen ere, hezkuntza publikoak bermatu behar dituelako hiritarren oinarrizko hezkuntza eskubide guztia. Eta horretan, desde luego, pausoak eman behar. Eta lanbide heziketa transitorioaren inguruan esandakoa, guretzat ere kezkagarria da. Besteak beste oraindik ere ez dakigulako nola gauzatuko den hori, eta nola irtengo diren. Lanbide heziketako sailburuardeak dioenez, datorren ikasturtearen bukaeran, lanbide heziketako bigarren mailan sartuko lirateke ikasle horiek, baina ez dakigu nola artikulatuko den hori. Besteak beste, esan digutenaren baitan, hori arautu egingo omen dute, dekretu bidez eta aterako omen dute. Ikusiko dugu, baina benetan kezkagarria da. Kezkagarria da gainera, ez dakigulako lanbide heziketa, oinarrizko lanbide heziketa nola geratuko dan, ez datorren urtean modu transitorian geratuko da, baina hemendik 2 urtera ere ez dakigu nola geratuko da. Eta Arieta Arauna baina jaunak jonen inguruan, ez dakit ni naizen ondo esplikatu, baina guk planteatzen duguna ez da soslaiatzea. Ez dugu planteatzen soslaiatzea, guk direktamente aurre egitea planteatzen dugu, eta aurre egitea desobedientzia da. Insumisioa deitu nahi baldin baiozu, deitu insumisioa. Bai, gauza da, LOMCeak ezartzen dituen hainbat elementu desobedientziaren bidez bakarrik garatu daitezkeela. Eta gauza ez da legea betetzea ala ez, baizik legearen gainetik badaude beste gauza batzuk, beste demokrazia eta zilegitasuna eta gehiengoaren borondateak eta gehiengoaren kontra ezarritako normatibak. Eta horren aurrean gaude, LOMCea eta beste hainbat puntu horretan daude. Guk planteatzen dugun bideen artean, eta guk horretan lan egingo dugu, besteak beste errebalidak ez egiteko planteamentua lantzen ari dira, eta landuko dugu, eta hori gehiengo zabal batez aurrera atera nahi dugu. Badakigulako gehiengo zabal baten bidez ez badegu egiten arazo larriak egongo direla. Baina gehiengo zabal baten bidez egiten baldin badegu ezinezkoa bihurtuko da LOMCek ez inposatu nahi dituen neurri horiek aurrera ateratzea. Ezin direlako 10.000 langile inhabilitatu, ezin direlako 100.000 ikasle titulorik gabe utzi, eta hori da
guk landuko dugun bidea. Baina horretara iritsi aurretik, eta horregatik banatu dizuegu beste gida, beste hainbat neurri planteatzen ditugu. Hori, hemendik 2 urtera edo 3 urtera planteatu beharreko zerbait izango da. Baina hemen hitz egiten ari gara parte hartze demokratikoaren inguruan. Ikastetxetako parte hartze organoak eta erabakitze organoak nola eratzen diren. Planteatzen ari gerana da, segregazio goiztiarraren aurrean ze posizio hartu behar dugun, edo hartu nahi dugun. Planteatzen ari gera, kurrikulumean inposatu nahi diren ikuspegiak, balio merkantilistak, edo ikuspegi atzerakoiak, edo nazionalismo espainiarraren baitan ezarritako hainbat elementu, horri nola aurre egin, horrelako elementuak planteatzen ari gera. Eta iruditzen zaigu, hainbat gauzetan ez daukatela ondoriorik. Eta beste batzuetan bai. Eta guk horri aurre egin nahi diogu antolakuntza kolektiboaren bidez. Ez daukagulako besterik. Daukagun bakarra da gure gehiengoa eta gure zilegitasuna. Besterik ez daukagu. Legea kontra daukagu. Eta eskatzen dizueguna da, hain zuzen ere, bide horretan babesa ematea. Babesa ematea, badakigulako planteatzen dugunak, hainbat puntutan, arazoak sortitzakela edo ondorioak eduki ditzakela. Eta horretarako, herri honetako instituzioen babesa behar dugu, herri honetako hezkuntza eragileen gehiengoak eta jendartearen gehiengoak onartzen ez duen lege bati aurre egiteko. Hori da planteatzen ari gara. Eskerrik asko, orain taldeen bigarren txandara pasako gara, eta berriz ere Euskal Herria Bilduk dauka lehen hitza. Arrondo, zure txanda. Errazoia duzue, gauza asko ditugu, eta gauza asko daude egiteko gure hezkuntza sisteman, ez? Bereziki gauza asko hobetzeko maila desberdinetan. Batzuk aipatu dira, ez? Euskararen inguruan, hizkuntza trataera ikasle eleanitzak lortzeko helburuarekin, kurrikulum baten beharra, benetako kurrikulum baten beharra, hezkuntza sistema arautuko duen normatiba, erlijioa aipatu da. Lehen ez dudan ez aipatu, gure posizioa maila horretan ere argia da, guk eskola laikoa defendatzen dugu. Iruditzen zaigu gauza badela erlijioen ezagutza historikoa, gure gizarteetan izan duen eragina ezagutzea eta aztertzea, eta hori da gauza bat, eta beste gauza bat da erlijio zehatzen ikasketa doktrinamendua gure eskoletan, ez? Iruditzen zaigu bi gauza desberdindu behar direla, eta hori gure posizioa, ez? Eta bestalde batetik ere aipatu dena, eta guk ere gatozena da baliabideen beharra, ez? Hemen ere asko dago hobetzeko, asko dago egiteko, ez bakarrik lontzeren beste eredu bat ezartzeko, baizik eta gaur egun dagoen errealitateari ere aurre egiteko, Guzti honen aurrean, desde luego lontze guretzat ez da bidea, betidanik esan dugu, eta legebiltzar honetan ere, lehen aipatu dudan bezala gehiengoak horrela ikusi dugu, ez? Eta horren aurrean, gure bidea egin behar dugu, eta guk bai esaten dugunean sistema propio bat eraiki behar dugula, eta eraikitzen jarraitu behar dugula, uste dugu oso importantea dela esatea baitaren Madrilgo legerien baldintzari gabe nahi dugula egin bide hori. Gure errealitatetik abiatuta, jakinda zer garen eta nun gauden, eta orain arte beti zerbait arautu dugunean beti izan ditugu, eta ditugu gaur egun ere, lege organikoak baldintzatzen dutenak behin eta berriro, gure hezkuntza maila eta arlo desberdinetan. Guk uste dugu, badela garaia, pausoak emateko baldintza hori gabe ere. Eta, horretan jarraituko dugu lanean, eta uste dugu pausoak
pausoak ere ematen ari direla, ez? Eta bitartean, gu behintzat animatzen zaituztegu zuen bidean jarraitzeko, hartu dituzuen erabakiak eta pentsatzen duzuena jarraitzeko defendatzen, eta ziur gaude gainera aipatu dituzuen gauza askotan eta hainbat dinamiketan ondoan egongo garela, ez? Gu gure aldetik, lehen aipatu duteren, legebiltzarretik jaurlaritzari saiatuko gara eskatzen bide horretan eragileek erabaki duzuen, egitea erabaki duzuen bide horretan laguntza eskaintzearen eskaria egitea jaurlaritzari, nolabaiteko babesa eta laguntza izatea eta ez oztopo bide horretan, ez? Eta, kezkatuta gaude, zalantzari gabe, zer gertatuko den, gure hezkuntzarekin, zer aipatutako hainbat gauza, besteak beste ebaluazioen eta azterketen garrantzia, testo liburuak edo materialak, inkognita gehiegi daude jakiteko nola joango den hau guztia, ez? Eta bitartean esan dudan bezala, animo, eta pentsatzen duzuenarekin aurrera egin. Orain jarraian Iñaki Oyarzabalek dauka hitza. Sí, muchas gracias. Simplemente para decir que usted reclama muy fácilmente y con energía respeto hacia su sindicato por lo que representa y por la legitimidad democrática de haber sido elegido por un número X de trabajadores, un número X, y en cambio usted, número X, yo no he dicho cuánto es el X, un número X de trabajadores han elegido que ustedes sean representantes suyos y reclama respeto, y usted no tiene el mismo respeto para quien tiene la legitimidad democrática de representar a la mayoría de la sociedad en las instituciones democráticas. Cuando usted habla, habla del Partido Popular o habla del Gobierno de España, ¿usted piensa que esto es una cosa impuesta por marcianos o qué? Son los ciudadanos los que votan. Son la mayoría de los ciudadanos los que votan. En el caso de las elecciones generales, el 80%. Sí, no hagas pavientos, pero son los ciudadanos. ¿No? Son los ciudadanos. Entonces, yo creo que hay un equívoco en relación con su tan repetido cuestionamiento de la legitimidad. En relación con las pruebas nacionales, que ustedes plantean no hacerlas, nadie se atreverá a no dar títulos o homologar los títulos de secundaria, de bachillerato, no inhabilitarán a todos los profesores. Bueno, son planteamientos que, por supuesto, nos parecen absolutamente rechazables. Como le decía, confirman que, desde luego, este país, entre otros problemas, tiene un problema con los sindicatos, como el suyo, que plantean incumplir las leyes. Desde luego, ese es un problema que yo creo que es grave y que además sean profesores quienes mantienen esas posiciones. Son posiciones absolutamente dogmáticas, sectarias, en mi opinión. Ustedes rechazan las pruebas nacionales porque tienen miedo a las evaluaciones externas. Ustedes tienen miedo a las evaluaciones externas. Ustedes se lo cocinan las lentejas y también se evalúan a ustedes mismos, porque ustedes tienen miedo de que les evalúen y que les comparen con los demás. Pero la vida y el mundo va por otro camino. Y yo creo que el mundo, la cooperación y la interrelación entre las demás comunidades y Europa significa que todos nos van a tener que evaluar. Y nuestro sistema también. Y esas pruebas van a significar que lo que se pretende es dar coherencia a los sistemas educativos en España. Pero bueno, ustedes están en otra historia. Entonces es inútil. Yo creo que hablamos dos lenguajes distintos. Entonces, es decir, que discutir sobre un planteamiento en el que ustedes rechazan de plano absolutamente cualquier tipo de medida, lo confunden todo. Parece que la LOMCE viene a traer una cosa absolutamente distinta cuando cambia solo un 20%, un 30% de los aspectos de la ley anterior. Pero bueno, en este caso ustedes consideran que no hay que cumplir nada, que no hay legitimidad ninguna por parte de esta ley y por parte de las instituciones democráticas. Nosotros, desde luego, rechazamos su posición, creemos que esto se pondrá en marcha, a pesar de lo que ustedes digan. Esto saldrá adelante y eso es lo que necesita la sociedad. Que usted considere que no hay que reforzar el espíritu emprendedor cuando eso forma parte de nuestra manera de ser como pueblo y como país. Que usted considere que eso es mercantilizar la educación, el reforzar el espíritu emprendedor de los jóvenes. ¿Por quién cree usted que va a sostener los servicios públicos en el futuro? Si no son la fuerza de los emprendedores, la creación de empresas en nuestro país.
¿por qué cree usted que es incompatible formar a las personas también para saber emprender, para saber progresar y saber avanzar con la educación en valores? ¿Por qué? ¿Y por qué cree que todos los demás pretenden hacer lo que usted realmente sí que es lo que quiere hacer, que es imponer una educación al servicio de sus ideas políticas? Esto es lo que pretenden ustedes como sindicato y eso es lo que nosotros consideramos absolutamente rechazable. En España, me gustaría que sepa que usted lo repite cada... No hay nacionalismo español, no gobierna ningún nacionalismo español. Hay un partido nacional que no es nacionalista. Si hubiese un nacionalismo español al estilo del nacionalismo vasco, desde luego que no había competencias propias en las comunidades autónomas en materia educativa. Pero como no hay nacionalismo español, y aquí se respeta la diversidad y la opinión de todos, si a ustedes les aplicasen el cuento como ustedes quieren aplicárselo a los demás, entonces se enterarían de lo que son los nacionalismos. De momento, lo que son los nacionalismos lo sabemos los que no somos nacionalistas. Gracias. Eskerrik asko, orain talde sozialistatik Isabel Celaak dauka hitza. Bueno, obviamente el Grupo Socialista no está por la insumisión, es contrario a la naturaleza de legisladores, y estamos en la Cámara Legislativa, el estar por un incumplimiento frontal de las leyes. Pensamos que hay sistemas para poder trabajar nuestra discrepancia con la LOMCE. Y le puedo asegurar, señor Irastorza, y a todo el que nuestra discrepancia es muy, muy profunda, muy profunda. Por tanto, quede eso despejado. Ahora, yo, efectivamente, a mí me gustaría recordarle un poco pues, la poesía de Salvador Espriu, ¿no? Cuando dice que realmente el espejo se rompe y cada uno tenemos un pedazo de verdad. No tenemos todo el espejo y lo importante es tratar de componer el espejo con los pedazos de verdad que cada uno tiene, ¿no? Entonces yo no sé si ELA, y me gustaría conocerlo, si tiene como sindicato, si concibe que se configura un círculo cerrado en el que existen todas las respuestas a todas las preguntas y no se requiere recibir ningún input por parte de otros grupos o de otras personas que representan otras cosas distintas. Es decir, ELA, que es un sindicato nacionalista, está dispuesto a compaginar sus puntos de vista con proposiciones y propuestas y perspectivas no nacionalistas también. Estaría dispuesto a acordar para poder llegar a mejores resultados. ¿Cómo concibe ELA, por ejemplo, ya que usted lo ha mencionado, eleaniztasuna, euskara, por supuesto, eta hirueletasuna? ¿Cómo concibe usted, por ejemplo, que podemos educar a un alumno trilingüe e incluso plurilingüe, por supuesto, teniendo el euskera como lengua de principal atención, como eje de principal atención por la situación de diglosia y por voluntad democrática de este país? ¿Cómo lo podemos formar? Porque claro, es verdad que la política lingüística no solamente ha de concentrarse en la escuela, ha de extenderse también a nuestra sociedad, a los medios de comunicación, etcétera, pero de lo que nosotros podemos hablar es de la escuela. Por lo tanto, ¿cómo educamos a un alumno trilingüe, a un alumno ya, peor me lo ponen, plurilingüe, es decir, con dos lenguas extranjeras, superando obviamente los métodos tan anticuados de enseñémosles gramática en una determinada lengua, pero así ya se sabe que no se aprende nada. Por tanto, yo creo que hay parcelas en las que todos hemos de abrirnos para recibir un poco la parte de cada uno. Usted dice, Heziberri no vale para parar la LOMCE. Esta es una cuestión que, en fin, a mí no me es ajena, porque yo lo he dicho desde el principio, como una propuesta de decreto que además no conlleva ninguna novedad, absolutamente ninguna, va a parar una ley orgánica. Eso es imposible. Y entonces usted dice, hombre, pues lo que nos falta para ser realmente un sistema educativo propio, por lo tanto entiendo que históricamente ustedes conciben que jamás lo hemos tenido, es nuestra legislación, es decir, que la hagamos nosotros, la legislación. Pero con la ley esa de educación que usted plantea, que se plantea como supuesto resultado de Heziberri, que es empezar un poco al revés de lo que siempre se ha empezado, pero bueno, esa ley de educación
tampoco va a ser normativa propia, porque también va a estar en el seno de una ley orgánica. Para conseguir eso, señor Irastorza, solo se puede lograr a través de la independencia. Por tanto, un sistema educativo propio, tal y como usted lo llega a concebir o a expresar, solo podría ser logrado a través de un sistema absolutamente diferente, no constitucional y, desde luego, absolutamente distinto al sistema en el que estamos. Por tanto, tampoco es Iberri vale para eso, en tanto en cuanto no se alcance lo otro. Entonces, ¿para qué vale Iberri 2020? Más allá de para una afirmación retórica y obvia de un nacionalismo que no quiere recoger nada que no sea nacionalismo. Porque nada recoge. Es decir, es nuestro acervo curricular permanente y no abona nada nuevo. Yo, en fin, por hacer de esto una cosa útil, ¿no?, que a mí me parece que es importante, obtener alguna eficiencia de las cosas, ¿no?, a mí me parece que todo el mundo tiene una aportación, y que la actitud ante la vida debiera ser esa, ¿no?, de apertura y de aportación, para ver si podemos hacer avanzar esto. Pero para eso hay que superar por muchos sitios prejuicios y dogmas que nos mantienen ahí muy atrincherados. Y por eso, pues nosotros nos parece bien haber tenido esta conversación, esta interlocución hoy aquí, nos parece útil y, desde luego, pues yo creo que podemos trabajar en un enfrentamiento razonable, o desafío o discrepancia con la LOMCE desde una perspectiva razonable. Eskerrik asko, eta azkenik Arietara Unabeñak daukaitza. Bai, eskerrik asko. Nik uste nuen askoze contundenteagoak. Yo creí que iban a ser ustedes mucho más contundentes en contra de la LOMCE. He escuchado tantas cosas en contra del gobierno, yo pensaba que ustedes iban a ser más contundentes, pero veo que no es así. Digo que pensaba que iban a ser mucho más contundentes después de todo lo dicho, porque, por una parte, lo que plantean es que lo soslayable se va a soslayar y lo que es realmente conflictivo, eso, si se concita una mayoría absoluta, entonces pues se hará frente también. Y si no, no. O sea, esa es la solución. No sé yo si esa mayoría se conseguirá o no se conseguirá. No parece, visto lo que corre últimamente en los últimos tiempos, que esté tan sencillo hacer esa mayoría, pero eso, como desideratum, me parece muy bien. A mí me parece muy bien. Ojalá la consigamos, esa mayoría. Pero de contundencia nada. Ese es simplemente un desideratum que lo podría plantear cualquiera. Dice, si tenemos toda la mayoría, pues bueno, ya, y no. Bueno, dicho eso. Por otro, beste aldetik dinosu, hezkuntza legea garatzen kontra ez gaude, pero Heziberri no es un instrumento para hacer frente a la LOMCE porque es una ley normal contra una ley orgánica. Tomar la forma de la ley contra una ley orgánica, una ley normal, y decir que no sirve para hacer frente a la LOMCE, pero luego defender que la oposición se hace desde el desarrollo del sistema educativo propio, que es justo lo que posibilitaría dicha ley con las garantías necesarias, me parece en contrasentido absoluto. El continente no y el contenido sí. Claro, lo que se plantea por el gobierno no es una ley formal contra una ley orgánica, desde el sentido formal. Lo que está diciendo el gobierno, eso de que ley contra ley lo han dicho ustedes, lo que está diciendo el gobierno es que lo que se plantea es posibilitar con todas las garantías mejorar diversos aspectos del sistema educativo vasco que permita de facto superar los contenidos tan negativos que vemos de la LOMCE, que es, si no he entendido mal, lo que ustedes de una forma o de otra están diciendo. Lo pueden decir de otra manera o le pueden poner los calificativos que quieran, pero es lo que están diciendo. Porque en el otro aspecto, como le he dicho antes, en el otro hay que concitar una mayoría absoluta, una gran mayoría, mejor ha dicho usted, Zabala, gallego Zabal bat. Pero bueno, por contundencia, pues no creo que haya ninguna mayor contundencia en lo que se está haciendo, lo que ustedes plantean, que lo que está haciendo el gobierno vasco, a pesar de las críticas continuas que está recibiendo. Aquí al final
como se ha podido constatar precisamente en esta comparecencia, el problema no es que haya un gobierno u otro en Madrid, que aunque en temas puntuales pueda haber grandes diferencias y que en un momento determinado, pues hombre, si la LOMCE se cambia, pues se puede aplicar o no, pues puede suceder. El problema es que en Madrid puedan tomar estas decisiones, ese es el problema. Y la única solución es que no puedan tomarlas y para eso, lógicamente, necesitamos un nuevo estatus en eso creo que podríamos estar de acuerdo. Pero lo que hay que explicar a la gente es el daño que precisamente hace estas decisiones y que estas decisiones se puedan tomar en Madrid y no plantear como soluciones que luego al final no son para nada ni más contundentes ni distintas a las que están planteando otros, pero dándoles otro envoltorio parecer que es la pera, ¿no? Que eso va a solucionar todo. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, eso lo único que va a hacer es desmotivar a la ciudadanía y otra vez otro rifirrafe político, claro, porque ese planteamiento es puramente partidista, no es un planteamiento de concitar voluntades. Eso es así de claro. Las leyes no se pueden aplicar solo cuando nos gustan. Lo que hay que hacer, si no nos gustan, es cambiarlas. Y para eso, para cambiarlas, en este caso, tendríamos que poder hacerlo. Y no vamos a poder hacerlo mientras no tengamos el estatus. Pero eso es lo que hay que explicar. Y mientras tanto, lo que hay que hacer son políticas coherentes, buscar la mejora, buscar las salidas, buscar los caminos, soslayar o no soslayar, se llame soslayar, se llame al decir que la aplico, pero la aplico de otra manera, aunque yo no le voy a llamar como le llama la LOMCE, sino que lo voy a llamar de otra manera, con lo cual al final no es más que soslayarlo. No vale con hacer planteamientos en el sentido de yo soy mejor, yo lo hago mejor, porque al final estamos todos en la misma película. Y mientras hagamos ese planteamiento como estamos haciendo, lo que vamos a dar es pie para que muchos se vayan descolgando, porque van a ver precisamente que no hay una unidad de acción o que no hay un interés en sumar, sino que hay mucho más interés en dar leña al gobierno. Y creo que es un planteamiento tremendamente equivocado. Eskerrik asko. Eskerrik asko, amaitzeko zuena da, azken txanda. Javier, aurrera. Bueno, nik labur bukatzeko. Nik uste dut hezkuntza erreforma oso larri baten aurrean gaudela, hori saiatu gara behintzat azaltzen. Gure herriak eta gure hezkuntza sistemak bestelako beharrak ditu, bestelako desafioak ditu. Uste dugu horri erantzun behar zaiola. LOMCEk horri eraso egiten dion heinean, uste dugu inola ere ez dugula onartu behar ikastetxeetan sartzea, baina hori ez da helaren iritzia, hori hezkuntza eragileen gehiengoaren iritzia da, eta herri honen gehiengoaren iritzia da, eta horretan oinarrituta uste dugu legea betetzearen aitzakia ezin daitekeela izan gure hezkuntza sistema hankaz gora jartzeko aitzakia. Legearen gainetik printzipio demokratikoa daude. Borondateak daude eta gehiengoak daude. Eta nik uste dut kasu honetan talde parlamentarioek, sindikatuek noski, talde parlamentarioek ere, eta baita jaurlaritzak ere, printzipioiei erantzun egin behar diela. Eta legea horren kontra dijoan einean, lege horri aurre egin behar zaiola. Eta bestelako legeak eta bestelako araudiak antolatu behar ditugula, hain zuzen ere, hori gerta ez da. Hori dago proposatzen duguna, guk horretan lan egingo dugu, hezkuntza komunitatearekin horretan arituko gara, LOMCEz sartzeko, baina LOMCEz sartzetik haratago, gure beharrei erantzungo duen hezkuntza sistema eraikitze bidean arituko gara, eta horretan noski gehiengo zabalak behar ditugu. Ezin da beste modu batera egin. Eta gehiengo zabalak ez borondatez nahi dutelako, baizik egoera honi eta kasu honetan desafio hauei aurre egiteko prest daudenak batu behar ditugulako. Horretan arituko gara, eta guk zuei, talde parlamentarioi, horretan babesa eskatzen dizugu. Eta bide horretan aurrera egitea. Eta zentzu horretan guk planteatzen ditugunak kasu askotan euskararen normalizazioaren inguruan ero, ez dut uste
printzipio nazionalistak direnik. Baizik, printzipio demokratikoak, kasu askotan, normaltasun kulturaleko planteamentuak, eta bide horretan pausoak eman nahi ditugu. Ez dut uste proposamen nazionalista bat denik, ez da ere bestelakorik planteatzea, printzipio ez nazionalistei uko egitea. Ez dut uste. Euskerari buruz hitz egiten ari gara, oinarrizko planteamentu buruz hitz egiten ari gara, nire ustez, berez bermatu beharko genituzkenak. Hain zuzen ere, gauden egoeran, egoera diglosiko honetan, bestelako erabaki batzuegatik gaude, eta horri eman behar diogu kasu honetan. Nik besterik ez, eskartu gonbidatu izana, eta hori, babesa eskatzen dizuegula bide honetan, uste dugulako hezkuntzaren gehiengoa bide honetan dagoela, eta jendartearen gehiengoa ere bide honetan dagoela. Sistema educativo y de la sociedad están en esta... Eskerrik asko zuei, Xabier Irastorza eta Begoña Anakabe gurekin egoteagatik. Eta beraz, orain agurtuko ditugu, elako ordezkariak, eta helduko diogu hurrengo puntuari. Tartetxo bat ez etengo dugu, besteak etorri bitartean. Hacer un pequeño proceso hasta que vengan los siguientes comparecientes.